buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en este programa, gracias a Andy Robinson. Andy Robinson es un colega periodista que, bueno, pues se ha dado la tarea de hacer un, ¿qué le llamaremos? Retrato, radiografía, revisión crítica de este foro económico de Davos y lo que representa este encuentro que año con año pues se convoca a la crema innata de los empresarios, de los financieros, de las personas públicas en el mundo que se reúnen en este pequeño sitio de Suiza, esta pequeña población de Suiza donde, bueno, ahí está una representación, digámoslo así, de la élite económica del mundo, tal como lo dice. Y bueno, pues Andy Robinson, diría yo que sin piedad, hace un ejercicio crítico de lo que ahí sucede. Ajá. Un reportero en la montaña mágica. Tú eres ese reportero y sí, la montaña mágica es Davos, o Davo. Efectivamente, sí. Cuéntame, Andy, ¿qué es lo que aquí se registra en Editorial Ariel? Bueno, yo llevo... Bueno, es la colección Ariel de Planeta en México. Efectivamente, sí. Eso ya salió, el libro salió en España y ha tenido una cierta repercusión mediática. Yo creo que más que nada porque comento en el libro todo lo que es la jerarquía de medios, la jerarquía de acreditación en Davos, que es curioso porque es como hay líderes mediáticos que tienen acceso a todo y luego hay reporteros normales y corrientes con el deber de informar sobre lo que está ocurriendo, que a los que pertenezco yo, a los que se niegan acceso, con lo cual es un poco un microcosmos de cómo funciona esa jerarquía de estatus en el mundo, ¿no? Cuéntame, Andy, para irnos entendiendo en esta parte, ¿tú has ido durante cuántos años para hacer qué tipo de trabajo periodístico, dónde lo has publicado y ahora se registra en este libro? Sí, yo llevo desde el enero de 2008 asistiendo a las cumbres de Davos, ¿no? En esa pequeña estación de esquí, como decías tú, que antes era el motivo por el cual se llama Un reportero en la montaña mágica, es una referencia a la novela de Thomas Mann, ¿no? Que antes eso fue un pueblo en el cual se concentró una serie de sanatorios de tuberculosos, ¿no? Y la novela de Thomas Mann es una referencia a ese antiguo régimen, la élite de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, y él utiliza la metáfora de la enfermedad de tuberculosis como una especie de metáfora por la decadencia de aquella élite de aquel entonces. Entonces yo pensé, bueno, ahora tenemos una élite que en contra de decadencia moral tiene bastante que ver con aquellos tiempos, aunque no parece ser que Thomas Mann habla del cante de cisne de aquel antiguo régimen de antes de la Primera Guerra Mundial. No creo que sea eso el cante de cisne, porque esa élite empresarial, los Bill Gates, los Jamie Dimon de JP Morgan, los Lloyd Blankfein de Goldman Sachs, los banqueros españoles y hasta los mexicanos Carlos Slim, no creo que sea un momento en el cual vayan a desaparecer en los próximos años, pero digamos sí que hay una cierta decadencia moral, me parece, ¿no? Y he intentado hacer un poco un retrato de lo que los entresijos de Davos, ese foro de élite, principalmente financiero y empresarial, consejeros delegados de grandes multinacionales que pueden estar cobrando 12 millones, 15 millones de dólares al año, banqueros y gestores de fondos. Este año han estado muchos, la cumbre de este año ha sido a finales de enero, muchos fondos buitre, ¿no? Comprando inmuebles a precio de saldo en la periferia de la zona euro, donde todo se está vendiendo por precios muy razonables para esos fondos, y están, digamos, lo que se trata de hacer en el libro un poco es
contar lo que me ha resultado difícil contar en La Vanguardia. Yo trabajo para La Vanguardia, el diario de Barcelona, donde siempre hacemos un enfoque mucho más informativo. Pero realmente lo interesante de Davos es un poco lo que se ve detrás de la fachada. Bueno, y lo que aquí tú pones, entiendo, Andy Robinson, que bueno, has colaborado en La Vanguardia con estos trabajos periodísticos desde la cumbre de Davos cada año que ha sido, pero aquí ya es una acusación directa, porque tú estás diciendo que esa élite que se reúne en ese centro de esquí año tras año hundió al mundo. La tesis del libro, al margen de lo que son las descripciones de las fiestas, con sus 1500 botellas de Veuve Clicquot champán consumidos en 2 días en el Hotel Belvedere de Davos, en esta última cumbre, de las barras de oxígeno que a veces hay en las fiestas de Google ahí para tomar un chute de oxígeno, puesto que Davos está a 1600 metros del nivel del mar. Al margen de esos comentarios y un poco el cotilleo, el chismeo de Davos, que creo que tiene cierto interés porque queremos saber cómo viven los VIPs del mundo. Hay una tesis crítica económica con lo que es una tendencia hacia una economía global cada vez más basada en el sector financiero, que está generando a través de actividades muy especulativas un ciclo de subidas y bajadas en las economías, y en España somos víctimas de esta gran burbuja inmobiliaria y financiera que se hinchó en los años, la década pasada, y luego se pinchó, quizá como lo que ha ocurrido aquí de cada 10, 15 años en México, desde la crisis tequila, etcétera, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con un modelo de capitalismo financiero, en el cual la desigualdad entre esa élite, ese 1% o menos, 0,1% de la población de los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, y el 99% de gente corriente cuyos salarios están estancados desde hace 20 años, o en algunos casos, como en España, estamos sufriendo recortes salariales. Esta desigualdad extrema está generando problemas de crecimiento porque es difícil generar un crecimiento sostenible cuando ya no tienes una clase media para consumir los productos, con lo cual eso es un poco a lo que me refiero cuando digo a Davos hundió al mundo. Yo creo que efectivamente esa élite avariciosa y cuyos lobbies están poniendo en entredicho la maquinaria democrática en nuestros países, están poniendo en peligro su propio sistema capitalista, porque ya es un poco el capitalismo de consumo masivo, en el cual la única manera que tenemos los ciudadanos corrientes para consumir es endeudándonos hasta las cejas. Bueno. Y le das también la dimensión política, porque dices que han puesto en entredicho la maquinaria democrática. No sí, solo es el tema económico lo que tú estás abordando. No, yo creo que la economía, para entender la política hoy en día, es muy importante entender la economía y sobre todo el sector financiero, ¿no? Porque en realidad creo que se ha visto desde la crisis, el inicio de la crisis en el 2008. Yo estuve en la cumbre de Davos en enero del 2009, justo después de la quiebra de Lehman Brothers en Wall Street. No sé si te acuerdas, pero cuando imposible olvidar eso. Sí, eso sacudida mundial, claro. Eso fue el inicio del hundimiento de la economía mundial, o por lo menos las economías desarrolladas, Estados Unidos y Europa, y sobre todo epicentro en Wall Street. Epicentro en Wall Street y epicentro en bancos como Goldman Sachs, cuyos ejecutivos siempre están en Davos. Ellos son los Davos men paradigmáticos, ¿no? Que están por antonomasia, que están siempre allí haciendo su negocio. ¿Qué es lo? Déjame hacer una pausa y cuéntanos, ¿qué tipo de cosas ocurren en Davos? Además de lo que se ve en las crónicas normalmente, ¿qué entraña hay ahí sobre negociaciones entre los hombres de negocios, los funcionarios que acuden? En fin, después de la pausa, Andy, regresamos en esta conversación con un reportero en la
montaña mágica. Volvemos. Regresamos con Andy Robinson, el colega periodista que ha escrito este texto. Bueno, provocas muchas discusiones porque estamos hablando de una crítica frontal a lo que es la estructura de élite del mundo económico dominante en el mundo, que se reúne en Davos, en este lugar donde pues se discuten, se hacen foros, se hacen encuentros. Sí. ¿Qué es lo que define a Davos? ¿Qué es lo que ocurre ahí en la entraña de Davos, según tu punto de vista? Bueno, Davos tiene una fachada y un maquillaje y luego una realidad detrás de esa fachada, ¿no? La fachada es una gran operación de relaciones públicas llevadas a cabo en nombre de esta élite global, ¿no? Con una concentración de riqueza sin precedentes desde los años 20, cuando Scott Fitzgerald escribió El Gran Gatsby. Es decir, que estamos con niveles de desigualdad comparables con entonces. Entonces hace falta una operación de imagen y se hace a través de anuncios de filantropía. Hay un término que se utiliza mucho ahora, que es filantrocapitalismo, ¿no? Filantrocapitalismo, que es grandes fondos especulativos que utilizan su supuesto sus supuestos conocimientos de emprendedores para invertir dinero en proyectos sociales o incluso sustituir al Estado en áreas como la enseñanza pública, que cada vez conforme se van recortando los presupuestos públicos para la enseñanza y la sanidad, pues esa filantropía de élite entra al inicio sin afán de lucro, pero quizá conforme se van consolidándose buscan formas de ganar dinero con eso también. Ese filantrocapitalismo normalmente se presenta a través de celebridades. Bono, Angelina Jolie. Este año ha estado Matt Damon, el actor de Hollywood, representando una ONG que se llama water.org, agua.org, que estaba tratando de hacer campañas en favor de medidas de conservación de agua. Lo que no se dijo es que esa ONG recibe 12 millones de dólares, recibió 12 millones de dólares el año pasado de PepsiCo. PepsiCo, la que está enfrentado en la India a campesinos precisamente por el excesivo gasto de agua de sus plantas de embotellamiento en ciudades de la India. Es decir, que tienes la fachada y luego tienes las contradicciones. Detrás de la fachada se está haciendo un negocio, y se está haciendo un negocio a escala global, buscando fondos de inversión, buscando las inversiones más rebuscadas en lugares recónditos como Mongolia. El año pasado el lugar más de moda era Mongolia, lo llamaban el mercado frontera, como si fuera la última frontera de esa globalización del capitalismo de mercado libre, ¿no? Y ahora están llegando a Mongolia buscando oportunidades de inversión, ¿no? Y en fondos. Ya han pasado por México, ya han pasado por España y ahora han pasado por China y ya están llegando a... Bueno, tú hablaste desde luego hace rato sobre la crisis que sacudió al mundo desarrollado, con epicentro en Wall Street, como decíamos. Bueno, cuando ocurrió lo que ocurrió, cuando vino esta debacle que se expandió, sí, y de la cual, bueno, todavía hay muchos asuntos que resolver. Por supuesto. Se llegó a pensar que era la gran sacudida del capitalismo moderno, y a partir de esa gran sacudida y debacle financiera y bursátil, tendría que repensarse las reglas del juego del capitalismo, tendría que evitarse que volviera a ocurrir lo que ocurrió, y hubo un conjunto de cosas, incluso judiciales en los Estados Unidos, sí. Y la pregunta es,
¿En dónde estamos parados? ¿En dónde estuvieron las lecciones de aquella crisis? No se ha aprendido ninguna lección. Es una conclusión pesimista a la que llegó al final del libro, pero digamos que es difícil sacar otra conclusión porque, digamos, después de todo lo que se decía en el 2008-2009, cuando Obama y el primer ministro británico Gordon Brown y Nicolas Sarkozy, el presidente francés, estaban anunciando un nuevo orden, un nuevo New Deal. Un nuevo orden mundial, un nuevo deal. Sí, un New Deal al tipo de Roosevelt, ¿no? Era la idea de que lo que ha pasado es equivalente a la Gran Depresión y el crack de Wall Street del 29. Tenemos que utilizar el Estado para poner las cosas en orden y tratar de corregir esas locuras especulativas del capitalismo financiero. Pero, bueno, lo anunciaron. En Estados Unidos se elaboró una legislación más restrictiva para tratar de regular y meter mano a Wall Street, tratar de separar las actividades especulativas de la banca productiva, poner controles a la remuneración desorbitada de los consejeros delegados de bancos, etc. Pero, ¿qué pasó? Lo vimos en Davos. Los lobbies de Wall Street y de la City londinense son tan poderosos que empezaron a desmenuzar toda esa legislación de regulación. En Davos de repente llegaron Jamie Dimon de JP Morgan quejándose de una vendetta contra la banca y un excesivo afán regulatorio por parte de los gobiernos de Obama y los gobiernos europeos. Y parece ser que a pesar de nuestras supuestas democracias, quien tiene la última palabra a la hora de hacer política es Jamie Dimon de JP Morgan o Lloyd Blankfein de Goldman Sachs. Y ese es el mensaje más grave, ¿no? Sí. El más crudo, Andy Robinson, que das en esta revisión sobre la élite económica de Davos y del mundo. Después de la pausa, Andy, entramos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Andy Robinson, regresamos en esta conversación. Bueno, desde luego obligado a revisar lo que pasó y lo que no pasó después de aquella debacle del mundo financiero y bursátil que hizo recordar la Gran Depresión de 1929, como ahora lo dices. Bueno, de entonces a la fecha, tú dices, mucho no ha pasado. No. Yo creo que es como lo del gato pardo, ¿no? Que el gato pardo decía que todo tiene que cambiar para que todo quede igual. Yo creo que ahora es casi todo ha quedado igual para que todo quede igual. No es que ni siquiera se ha intentado cambiar algo de apariencia. Bueno, eso es una... ahora estamos al inicio quizá de una nueva fase de crecimiento en Estados Unidos y en Europa, pero otra vez están subiendo los niveles de deuda. El problema de fondo que trato de comentar en el libro es que no puede haber un capitalismo, aunque estés de acuerdo con el capitalismo, si no tienes poder adquisitivo y una clase media capacitada para comprar coches y viviendas sin endeudarse, pues tienes un problema. Y está pasando lo mismo de la deuda de las familias estadounidenses. Acabo de subir en el último trimestre por primera vez en 5 años. Entonces, ahora estamos viendo la recuperación está estrechamente vinculada con una expansión otra vez de deuda. Y me temo que pueda pasar lo mismo. Podemos entrar en otro ciclo de de un endeudamiento excesivo por parte de las familias. Pronto para decirlo, Andy. Es pronto para decir eso, ¿no? Es que son niveles de deuda tan enormes. Estados Unidos tiene una deuda particular al 100 y pico % del PIB, ¿no? En España estamos ya acercándonos en cuanto a deuda pública únicamente del 100% del PIB. Y claro, en los países emergentes como México, sí, México, Brasil y China han sido las excepciones en esta crisis, ¿no? En cierta medida se ha citado constantemente en Davos. Bueno, las economías avanzadas lo hemos hecho muy mal, pero mira Brasil, mira México, las emergentes son el futuro. Pero no.
Porque lo que está pasando en estos momentos es que conforme vemos que los bancos centrales como la Reserva Federal están empezando a plantear subidas de tipos de interés. ¿Qué está pasando con todos los dineros, con todos los flujos de capitales que venían a México y a Brasil, permitiendo que se hiciera, se lograra un crecimiento mayor que en Estados Unidos? Pues de repente hay una fuga de capitales desde Brasil, desde Indonesia, desde Sudáfrica, quizá México un poquito menos. Y es posible que la próxima fase de esa gran crisis del capitalismo global sea precisamente las grandes economías emergentes, ¿no? Hay una frase de David Harvey, que es un economista de la Universidad de Nueva York, que dice: el capitalismo nunca resuelve sus problemas, simplemente los desplaza a otro lugar. Vaya frase, Andy Robinson, esta que dejas aquí: el capitalismo no resuelve sus problemas, sino los desplaza. ¿Y tú qué eres? ¿Que realmente las economías emergentes seremos receptoras de una eventual situación así? Si bueno, somos las que, entre comillas, mejor desempeño hemos tenido en los últimos años, en términos de crecimiento, en términos de déficit. Somos todos víctimas de grandes mercados financieros que son ciclotímicos, ¿no? Pasan de fases de euforia a fases de depresión, como si fueran una enfermedad psicológica. Y cuando pasan a fase de depresión, sacan su dinero. Si encima un gobierno como el gobierno de Peña Nieto aquí en México está llevando a cabo precisamente el tipo de políticas de desregulación y liberalización que provocaron la crisis en Estados Unidos, privatizando, no sé si va a privatizar Pemex, pero en Davos lo que se decía era más o menos ese es el objetivo. Bueno, eso cae muy bien cuando Enrique Peña Nieto va a Davos. Es uno de los jefes de Estado que más ha estado en los últimos años para vender sus políticas de desregulación, privatización, etc. Pero la realidad es que van a provocar otra vez la inestabilidad que hemos visto cuando se han adoptado las mismas políticas en España o en Estados Unidos o en el Reino Unido. Con lo cual lo que tienes es unos mercados financieros capacitados para derribar cualquier país del mundo, y un gobierno en México que parece que está llevando a cabo políticas neoliberales que harán más vulnerable a México a esos avatares del sistema financiero. Con lo cual yo creo que México debería estar reforzándose, utilizando el Estado, la banca pública, tratando de mejorar los salarios de las clases medias y clases trabajadoras para que haya un consumo sostenible, ¿no? Y sólido, en vez de basar su crecimiento en la venta de activos mexicanos nacionales a fondos de inversiones globales, porque eso acaba mal, lo hemos visto en España. Pues Andy Robinson, en esta mirada crítica tuya que está acompañando este libro, más tu comentario y tus opiniones en este programa, que agradecemos hayas compartido con el auditorio. Gracias por estar aquí y estamos en contacto. Gracias. Por cierto, Carmen, sí. ¿Sabes que en Davos le regalé un ejemplar del libro a Peña Nieto? ¿Ah, sí? ¿Lo habrá leído? Y me dijo que lo iba a leer, pero luego me dijeron que no. Bueno, no pues tanto. Lo dejamos ahí. Gracias, Andy, por estar aquí. Hasta luego. Gracias. Y a usted que nos acompañó, pásela bien y hasta la próxima.